Bien, dicho esto, vamos a continuar. Ya tenemos en sala a nuestra siguiente ponente, la doctora Dayana Silva, quien nos acompaña también desde Venezuela el día de hoy y va a estar disertando con nosotros sobre, el título de la ponencia es Desentrañando la mente criminal a través de la perfilación, análisis de casos. Vamos a continuar nuestra jornada adentrándonos en uno de los territorios más complejos, fascinantes y desafiantes de la investigación criminal, la mente del delincuente. Hoy avanzaremos más allá de la teoría para sumergirnos en casos reales donde cada conducta, cada elección del perpetrador y cada mensaje implícito cobra significado. Y esta ponencia va a contestar un tanto la pregunta que ya nos dejaron a través del canal de YouTube respecto de si habían dentro del centro de perfilación había habido resolución de casos. Eh, Así que le cedo el espacio a la doctora Dayana, me parece que ya la tengo habilitada de coanfitrión para que pueda abrir su micrófono, abrir su cámara y podamos dar inicio. En breve ya le comparto las láminas, mi doctora, para que eh, podamos iniciar. Vale, gracias, María Raquel. Bien, ahí ya la tenemos anclada, déjenme le comparto la lámina y de esa manera iniciamos agradeciendo nuevamente por acompañarnos. Les indico nuevamente desde Venezuela la doctora Dayana Silva. Gracias, mi doctora. Gracias, María Raquel. ¿Me escuchan bien? Sí, doc, perfecto. Perfecto. Bueno, agradecido por esta oportunidad, María Raquel, este espacio y con un tema, pues, que me apasiona. Eh, Tú muy bien lo sabes y creo que todos los que han participado han visto la intención de cómo organizamos estas participaciones. Primero, quien le antecedió, el doctor Rubén Lugo, es el director, mi jefe en el centro de perfilación, y la intención de poderle escuchar a él, primeramente, era para tener contexto al respecto, o un contexto más robusto al respecto de lo que vamos a compartir o lo que decidimos compartir como segundo encuentro o como este segundo espacio. Y son los casos, ¿no? Es valioso, es sumamente valioso y para mí sumamente importante rescatar algunos puntos al respecto de lo metodológico, lo científico de la técnica. Días atrás compartía en un live una institución que estuvo, donde estuve allí como invitada, y una de las preguntas era cuál era el mito quizás más asociado con la perfilación. Y es precisamente este toque místico que se le ha dado, pues gracias a toda la parte artística con que se ha asumido la técnica. Es sumamente importante comprender que la técnica no tiene nada de místico, aunque el trabajo y el resultado es maravilloso y es mágico, porque puede ser o es bien contundente, no es místico, es una serie o es el compilado de una gran variedad de disciplinas, es el punto de encuentro de una gran cantidad de disciplinas, todas con una rigurosidad científica importante, que convergen en un objetivo y que dan como resultado pues, la respuesta a lo que se solicite. Desde Venezuela ha sido sumamente importante darle ese rigor. Por ello era necesario que escucháramos al doctor Rubén y poder comprender cómo lo hemos concebido, cómo nos hemos posicionado. Voy a ir rescatando varias de las frases y varias de las posturas que él asumía o que hemos asumido, no tan solo él como director, sino todo el centro de perfilación. Las posturas son importantes para saber cómo nos aproximamos al fenómeno. ¿Okay? Y el rigor científico es sumamente importante en la técnica como tal. Entonces, Venezuela ha asumido esta metodología
porque como bien lo decía el comisario Rubén, el crimen es dinámico y yo agregaría el hecho de que es idiosincrático. Es imposible despegar la manifestación de un delito, de un crimen, de un hecho punible, es imposible despegarlo de la cultura donde se manifiesta. Por ello, dentro de la perfilación están involucrados de forma muy importante ciencias sociales como la criminología, la sociología, el trabajo social, porque el elemento idiosincrático y social es sumamente importante para comprender la fenomenología del delito. Entonces, de cara a ello, a que el crimen es dinámico y es idiosincrático, Venezuela tenía que tomar posición y tenía que construir su metodología, que muy bien, esta palabra que nos caracteriza, transversaliza todo nuestro trabajo. Y allí escucharon al doctor Rubén hablar de Metadir, que es la forma en que nos aproximamos a los casos, a los hechos delictivos que investigamos. Hay varias posturas que son sumamente importantes a nivel metodológico, pero también a nivel de posición científica. Esto que ustedes escuchaban, de que cada caso es un caso que nos acerca un tanto más, algunos autores dirían que esta posición nos acerca un tanto más a la metodología deductiva, no es tan así, pero podría considerarse. El hecho de que cada caso es un caso es fundamental, es más allá de un lema, es el hecho de comprender de que hay generalidades, pero que como analistas del comportamiento buscamos las particularidades instrumentales y expresivas que podemos ver en ese delito que estamos aproximándonos. Y otra de las posturas sumamente valiosas, importantes, que son necesarias cada vez que se hace perfilación, y en Venezuela lo comprobamos pues en cada aproximación de nuestros casos, es comprender este concepto de la huella psicológica. Es todo un concepto, pero lo podríamos resumir con el hecho de que ningún comportamiento, escúchese bien, ningún comportamiento, ninguna acción llevada a cabo por un perpetrador o por una persona ante un hecho, ninguna acción es casual. Nada es casual. Cuando nosotros, y por eso el comisario Rubén hacía énfasis de manera importante en los sesgos, cuando nosotros tenemos delante en la escena, en el sitio del suceso, en la víctima, en cualquiera de los elementos que estemos analizando, cuando tenemos una característica particular e intentamos darle una explicación desde nuestra realidad, ya vamos a entorpecer el desarrollo de esa investigación. Porque lo importante no es impregnar de explicación el elemento que estamos observando. Lo importante es tomar estos elementos y que cada uno de estos elementos nos permita comprender la mente que hay detrás del hecho que estamos investigando. Entonces, como postura, más allá, les repito, que más allá de un lema o más allá de una frase, son posturas, yo diría que éticas, filosóficas y que derivan en aproximaciones metodológicas. Tenemos varias desde Venezuela, una es esta, cada caso es un caso, y que nada de lo que vemos dentro de los elementos que se están analizando es casual. Todo, absolutamente todo, hasta aquello que pareciera errático dentro de un sitio del suceso o dentro de una conversación de teléfono, dentro de un escrito, dentro de cualquier evidencia que se esté analizando, todo lo que está allí tiene una razón de ser, no para el investigador, tiene o tuvo, sigue teniendo una razón de ser para aquel que perpetró el crimen y que por ende, para nosotros que estamos intentando dar una respuesta, es decir, los perfiladores, necesitamos comprenderlo, no desde nuestra realidad, sino desde la realidad del perpetrador. Siempre comentamos cuando estamos analizando un caso que es como construir un rompecabezas, donde vamos tomando piezas y cada pieza nos debe dar como resultado la dinámica psíquica de esa persona que llevó a cabo ese delito. Un poco para ir dando respuestas, en Venezuela, en los 3 años que lleva el Centro de Perfilación formalmente constituido, hemos intervenido y analizado más de 100 casos y hemos participado, afortunadamente, hemos participado en varios casos de connotación pública que han conllevado, de hecho, a reconocimiento nacional. La tasa de casos resueltos es
elevada. Hablamos de aproximadamente un 85% de los casos en los cuales hemos participado, ha llegado a una muy exitosa resolución. ¿Okay? Acá les traigo 3 casos y ya les comento por qué estos 3. Sin embargo, le menciono algunos que los pueden buscar por las redes. Estrenándonos apenas como centro de perfilación, tuvimos la oportunidad de participar en un secuestro, la investigación de un secuestro que se tradujo, al final pudimos identificar que se trataba de un secuestrador serial. Hasta ahora el único en Venezuela es el caso del secuestro de una venezolana en el estado Barinas, Frangelis Guerrero, y Ernesto Sierra fue el perpetrador de ese y de otros secuestros. Estábamos nosotros recién constituidos y tuvimos la posibilidad de participar en este caso. Ha sido uno de varios, ¿ok? Acá les traigo 3 casos resueltos gracias a la participación del centro de perfilación, y estos 3 difieren en su génesis, ¿ok? Estos 3 difieren en el objetivo. Algo que mencionaba el comisario Rubén y que es sumamente importante en la evolución de la técnica a nivel mundial y en Venezuela, se ha ampliado el objetivo bajo el cual o por el cual se aplica un perfil. La técnica nace para identificar perpetradores desconocidos. Hoy día hay una amplitud de campos donde se puede llevar a cabo la técnica. Venezuela ha tenido la posibilidad de aplicarlo en varios espacios. Hoy vamos a hablar de 3 casos, uno clásico, que es el título que pueden ver en pantalla, que es el violador de Petare, que comienza como un perpetrador desconocido, un violador serial en Venezuela. Luego vamos a ver el caso de Wilexis, donde se hizo una perfilación indirecta, y posteriormente vamos a ver un caso donde se analizó una conducta expresiva bien importante, un caso que en Venezuela se conoce, es muy reciente, se conoce como el monstruo de Mamera 2. Son 3 casos, pero les hablo de un 85% de los casos resueltos, de los cuales nosotros hemos participado, o si no de manera plena en nuestra participación, hemos asesorado y hemos podido llegar a la resolución de estos casos, ¿ok? Continuando con un elemento teórico que para mí, y metodológico, que para mí es sumamente importante, y para nosotros es sumamente importante, es entender que desde la experiencia venezolana, la perfilación trasciende las fronteras de una técnica. La perfilación nace como una técnica, pero hoy día en Venezuela, por ejemplo, o especialmente en Venezuela, podemos hablar que más que una técnica es un procedimiento donde convergen una serie de técnicas, precisamente por lo transdisciplinario que es el proceso, un proceso como tal, donde convergen una serie de técnicas que dan como resultado la descripción o la inferencia de características de personalidad o la identificación de la dinámica psíquica de un perpetrador para cumplir con el objetivo. Ya lo van a ver que, por ejemplo, lo que se pidió o el objetivo principal del caso del violador de Petare no es el mismo del de Wilexis, no es el mismo del monstruo de Mamera, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el violador de Petare, que fue uno, no de nuestros primeros casos, pero sí estábamos recientes, en el 2022-2023. Él nos pide, una de nuestras delegaciones de la Policía Científica nos pide la participación, porque en enero del 2023, vamos a pasar a la siguiente lámina, María Raquel, por favor. Para enero del 2023, para marzo realmente, perdonen, de 2023, ya se tenían 6 víctimas, 7 luego se ubican, pero para ese momento los investigadores tenían 6 víctimas, productos de una violación o víctimas de violación, que ya el caso tenía unas características bien particulares. Una de las características que ya llamaba la atención de entrada era el hecho de que entre cada víctima había aproximadamente 15 días de diferencia, algunas 14, otras 16 días, pero eran aproximadamente 15 días de diferencia entre una víctima y otra. Todas estaban geográficamente ubicadas en el mismo espacio o bastante cercano al espacio, en la zona de Petare, ¿okay? Cerca de la estación del metro,
de la zona. Todas eran dirigidas a unas zonas boscosas, más que boscosas, apartadas y con cierto grado, con unas características topográficas y geográficas particulares, y sobre todo las víctimas tenían gran parecido entre ellas. Por lo periódico de los ataques, la similitud entre las víctimas, sobre todo lo periódico, lo constante, los investigadores se dieron cuenta de que era necesario intervenir y que aquí estábamos, o ellos estaban en su momento, ante un evento pues que no tenía, no era similar o discrepaba de otros perpetradores. Si no se detenía a tiempo, iba a tener una gran cantidad de víctimas, porque eran mínimo, hasta el momento que se sabían, 2 víctimas por mes. Y comienza, entonces se solicita la intervención del centro de perfilación para comenzar a conocer o para que ayudásemos, asesorásemos, se pudiese asesorar en el momento de, bueno, qué hacer, cómo capturar a esta persona que estaba violentando a las mujeres y que no se tenía, para ese momento en que nosotros tomamos el caso, no se tenía la mínima idea de quién podía ser. Entonces, en este caso comenzamos, sí, desde una aproximación bastante deductiva, es decir, a comenzar a estudiar lo que se tenía. ¿Qué se tenía? Las víctimas, el modus operandi, por supuesto, con todas sus características. Teníamos unos elementos bien particulares que ya lo vamos a comprender, y sobre todo teníamos la información geográfica, es decir, donde la víctima, inicialmente de estas 6, una es la que pone la denuncia, luego comienza a salir allí en las noticias y otra segunda se anima a colocar las denuncias, comienzan a llegar a la comisaría y comienza a tomarse la declaración. De acuerdo a lo que ellas describen, teníamos un sitio donde las toma, donde se les aproxima la persona y donde las lleva, ¿ok? Entonces teníamos una serie de elementos con respecto a estas características o estos elementos, estas categorías de lo que es la aproximación deductiva para comenzar a construir quién era este perpetrador. Vamos a la siguiente lámina, por favor, María Raquel. Las víctimas nos hablaban de lo vulnerable que eran. Esto que ustedes ven aquí es el mapa que se levanta de acuerdo a la teoría de Canter, de los círculos, que nos habla o que interrelaciona los sitios donde captura y efectivamente traslada y viola a cada una de sus víctimas. Como les digo, habían 4 víctimas para el momento en que nosotros comenzamos a intervenir en el caso. Se hace el estudio de los círculos de Canter, que nos permite entender cómo es el mapa mental del sitio del perpetrador. Esto es sumamente importante y volvemos al elemento del misticismo. El mapa mental que el perpetrador lleva en su mente y que le permite desplazarse en una zona que no tan solo es cómodo a nivel geográfico. La teoría de Canter muchas veces, con respecto a los círculos, lo limitamos con con todo lo que tiene que ver con la geografía y la topografía del sitio, que sí es sumamente importante, pero un elemento que hay dentro de la teoría de Canter que es sumamente valioso para el perfilador. Toda la perfilación geográfica aporta gran valor, pero para aquello de lo que es la huella psicológica, es que el mapa mental que el perpetrador tiene en la cabeza, que lo lleva a escoger un sitio para captar sus víctimas, para cometer el hecho, sea un homicidio, en este caso es un delito de índole sexual. Ese mapa mental, más allá de ser cómodo físicamente, tiene una connotación emocional. Cuando la persona decide actuar en un espacio geográfico, es porque todo ese espacio tiene una connotación emocional para él. Creo que desde la teoría de Canter, de los círculos de Canter, este es uno de los elementos que más se ignora o se pasa por alto. Ciertamente, les repito, lo primero que salta a la vista con respecto a la perfilación geográfica o a los círculos de Canter es que ese espacio geográfico y topográfico le brinda al perpetrador una comodidad, bien sea de estar oculto, de huir, de poder tomarse su tiempo para llevar a cabo el delito, muchísimos elementos.
aporta el modus operandi, el espacio geográfico está ya conocido, estudiado por el perpetrador y le permite tener una huida más limpia, no ser reconocido, es decir, cumple muchas funciones. Pero uno de los elementos de gran valor para la perfilación es comprender que el espacio geográfico, el mapa mental que el perpetrador tiene en su cabeza, también tiene una connotación emocional. Esto nos indica en muchas ocasiones que, como bien lo describe la teoría de Canter, su casa está dentro del espacio que describe o es un lugar sumamente cómodo que tiene este elemento, ¿no?, de emocionalidad. Cuando hablamos de casa, está su casa, que es la base o la parte de la base, como lo llama Canter, donde opera la persona, pero no es tan solo la casa física, sino también aquella sensación de hogar, ¿ok? En el violador de Petare lo vemos claramente, aunque él no vivía en la zona, creció en la zona, y esta zona, aparte de conocérsela perfectamente, tenía para él una connotación emocional importante, había una sensación de hogar. Entonces, acá comenzamos a estudiar lo que se tenía, les repito, y la información sumamente importante era toda la perfilación geográfica, que es lo que ustedes pueden observar acá. Otro de los elementos que teníamos y que siempre es valioso en la perfilación es la víctima. La víctima, señores, las víctimas en perfilación, cuando hablamos de estos elementos de la metodología deductiva, es decir, victimología, sitio del suceso, modus operandi y firma, la víctima no es tan solo el recipiente de las acciones del perpetrador. La víctima es una extensión del perpetrador. Por eso comencé a explicarles los casos con el hecho de comprender la huella psicológica y que nada es casual dentro del hecho. Y la elección de la víctima tampoco lo es. O sea, la víctima, más allá de estudiarla como la persona que recibe las acciones, que ciertamente es así, la víctima debe ser vista como una extensión, como una manifestación externa de la dinámica psíquica de este perpetrador. La víctima nos dice qué necesita, qué busca el perpetrador y sobre todo, qué desea satisfacer. La víctima es lo externo que lleva o que le permite satisfacer una necesidad psíquica profunda e intrínseca. En los delitos sexuales, por ejemplo, es sumamente importante, y lo vamos a ver en todos los casos, pero sobre todo en el último que les voy a exponer. Cualquiera diría, para algunos investigadores, se quedan en el punto de la satisfacción sexual. Bueno, este violador tenía una dificultad en el control de los impulsos y toma a estas víctimas para tener una satisfacción sexual. Y no es así. En los delitos sexuales, por ejemplo, ya es bien sabido que hay una necesidad de poder. Es decir, el violador, incluyendo a Nelson, que se llama nuestro violador de Petare, el violador no perpetra un hecho sexual con la finalidad de satisfacerse físicamente. Eso es una ganancia secundaria. Hay una necesidad de poder, de control, de dominio. Eso es la generalidad. Pero cada víctima nos va a decir qué necesitaba satisfacer esta persona. Por ello, cada elemento, con cada una de ellas, nos va dando información al respecto de esta mente, ¿ok? Entonces teníamos con Nelson, que no estaba identificado para el momento, nuestras 4 víctimas, que eran mujeres sumisas, vulnerables, distraídas, todas fueron capturadas por él en un momento de gran distracción, estaban viendo el teléfono o estaban sumergidas en algún pensamiento particular. Ninguna pudo dar un aporte profundo de la descripción física de Nelson porque las abordaba y simulaba, con algunas simuló tener un objeto punzopenetrante, las abordaba por detrás, las abrazaba como si fueran sus novias y las llevaba por un recorrido largo desde la estación del metro o sus adyacencias a espacios que él ya tenía identificados donde podía meterlas y no eran espacios visibles, o sea, se perdían de la vista del público
Las llevaba allí y allí abusaba sexualmente de ellas. Duraba aproximadamente unas 2 horas, un poco más, con algunas menos, con otras más, pero un promedio de 2 horas con cada víctima, ¿ok? Donde no tan solo abusaba, no tan solo tenía relaciones con ella o abusaba sexualmente de ella, sino que cumplía con esto que dentro del caso es una firma y que en el análisis de los sitios del suceso, donde las víctimas, cada una de ellas cuando colocó la denuncia, llevó a los investigadores a los sitios y al pesquisar en cada uno, no en todos, en 3 de los 4 sitios, se consiguieron revistas de corte religioso. Sobre todo estas eran en particular estas revistas Atalaya que utilizan los testigos de Jehová. Esto nos llevó a identificar muchísimos elementos. Los sitios donde él podía estar, donde podía pasar. Esta revista en Venezuela y creo que en el mundo es de distribución gratuita. Entonces era importante para nosotros ver dónde estaban ubicados estos puntos de distribución e ir conectando dónde estaban estos puntos de distribución con el lugar donde capturaba a las víctimas para poder entender dónde trabajaba, dónde vivía, dónde se manejaba este perpetrador. También es una conducta de firma porque luego de violentarlas, él comenzaba a compartirles porciones de esta revista y hacer una especie de prédicas, ¿ok? Luego comprendimos que era para limpiar su culpa y en el momento buscaba darles un poco de consuelo a las víctimas luego de haberlas abusado sexualmente. O sea, este elemento que estaba dentro del espacio geográfico donde él cometía sus acciones, es importante tener en cuenta, les repito, poder mirar con amplitud cada elemento. Los sitios eran sitios que, a pesar de que eran medios boscosos, estaban en la zona urbana, había mucha basura, pero los había limpiado previamente y dentro de los elementos cercanos estaban estas revistas que las dejó allí olvidadas, entre comillas, ¿ok? Y que nos hablaba entonces de este elemento de firma y que tiene muchísimo que ver con toda la dinámica que había en su mente y el por qué perpetraba sus hechos, ¿no? Cuando comenzamos a investigar, se comenzaron a espaciar los ataques y comprendimos que estábamos en la zona importante porque él ya estaba recibiendo noticias, había una baja conciencia forense. Él luego nos explicó, cuando logramos capturarlo, que él sabía que el periodo entre víctimas, lo corto entre las víctimas y dónde las llevaba, que alguna iba a poner la denuncia, a pesar de que él las amenazaba, y que tarde o temprano íbamos a llegar a esa zona. Cuando levantamos el perfil, vamos a la siguiente lámina, María Raquel, se levantaron esta serie de elementos con respecto a sus características físicas, psicológicas, su estilo de vida, su posible residencia y la carrera criminal. Todo esto lo fuimos obteniendo del análisis del sitio, de la perfilación geográfica, del estudio de las víctimas, que no conocían, por supuesto, a este perpetrador, pero nos daban elementos de su forma, de lo que decía, cada palabra contaba, ¿ok? Esto llevó a entender, a identificarle físicamente, pero también a irlo quizás acorralando. Y creo que acá quiero resaltar una de las funciones más importantes desde mi perspectiva, de la perfilación y del centro de perfilación o de la experiencia del centro de perfilación. Y ha sido poder asesorar a los investigadores para llevar a la captura, a la eficaz captura del perpetrador, ¿no? A identificarlo y a la eficaz captura a través de ese asesoramiento de las estrategias operativas. En el caso siguiente lo vamos a ver con más claridad, ¿ok? Se comienzan a acercar, a acorralar y a montar patrullajes en las zonas donde se daba la captura de las víctimas y obligamos o se obligó a Nelson a trasladarse a otro espacio geográfico, sale de su comodidad geográfica y entonces es capturado capturado en flagrancia, es decir, con una víctima que la estaba trasladando a un sitio que él no había preparado, porque como les comento, todo este estudio y la comprensión de su modus operandi nos llevó a irlo cercando, a sacarlo de su zona de comodidad geográfica y esto aumenta la probabilidad de errores.
el caso de Nelson no es el único, tenemos otros casos donde al sacar o obligar al perpetrador a salir de su zona de comodidad geográfica, aumenta la probabilidad de cometer errores y entonces aumenta la probabilidad de que los cuerpos policiales puedan capturarle. Se captura a Nelson. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Este es Nelson, llamado o conocido como el violador de Petare. Vamos a la siguiente, por favor, María Raquel. Y acá pueden ver cómo de nuestro perfil, de las 20 características pues, que generamos, acertamos en 17. 17 características, tanto físicas como en los diferentes renglones, que llevó a la captura de Nelson. Nelson es una persona que creció efectivamente en la zona de Petare, que fue marcado profundamente con la relación con su madre, ¿sí? Hubo un elemento importante en una de las víctimas. Nelson al final viola 6 mujeres y 2 de ellas las penetró analmente. Las otras solo tuvieron una penetración vaginal y 2 de ellas tuvieron penetraciones anales y vaginales. Estas 2 víctimas que él penetra analmente con la intención de lastimarlas, luego nos certifica, está asociado con esta movilización de su conflicto con la figura materna. Una de las víctimas él la penetra analmente porque al pedirle el teléfono, la víctima le comenta que su teléfono se lo había dañado la pareja, él indagando, pues la víctima le cuenta en medio de la situación, de los nervios, que ella le había sido infiel a su pareja, y entonces él con esta víctima fue más brutal, más llevó a cabo acciones dolorosas, porque había la necesidad de castigarla. Y este elemento místico religioso se ve desde el principio. La presencia de la atalaya, la presencia de esta prédica posterior al abuso sexual y esta acción dolorosa para purgar las penas o para castigar, tiene que ver con la percepción o con la estructura o las ideas, no son delirantes, pero ideas místico-religiosas que él tenía con respecto a la culpa, al castigo, a la pureza, a Dios y a sus acciones. Otra de las víctimas que él penetra analmente lo hace porque ella fue muy déspota con él. De hecho, él describe, luego que lo capturamos, él describe que ella no estaba dentro de su perfil de víctimas, y es así, pero que él la saluda y ella pues fue muy odiosa, y entonces allí él decide tomarla, ¿ok? Las víctimas, como le digo, tienen toda una particularidad, nos habla del deseo, de la necesidad que él quería satisfacer, que no era una necesidad sexual, era la necesidad de dañar a la mujer, porque su madre, de hecho, lo daña muchísimo. Él tiene una infancia bien dura, caracterizada por mucho maltrato físico y psicológico. Su madre en algún momento lo acusa de violador, siendo él un niño, y él se promete ser un violador serial. De hecho, meses después de su captura, semanas después, cuando la noticia sale ya de una manera mediática, por alguna razón estábamos con él en el centro donde está detenido, y él veía la noticia y nos comentó que deseaba que su mamá estuviera viendo la noticia, porque se convirtió en lo que ella quiso, en un violador. Entonces aquí vemos cómo cada elemento de la acción que lleva a cabo un perpetrador tiene una connotación en su dinámica psíquica. Y la tarea de los perfiladores es poder levantar, tomar, colectar esa huella psicológica y entenderla desde la dinámica. Para nosotros fue sumamente importante en este punto todo lo que era la víctima y el movimiento geográfico, todo lo que es la perfilación geográfica, con este concepto de mapa mental que aporta Canter, donde está esta connotación emocional de una forma tan importante, porque todo ello era una extensión de la mente de Nelson, la mente de este perpetrador. Poder comprenderlo nos llevó a ir construyendo y a ir profundizando en cada uno de estos elementos y poder describirle físicamente, predecir. Esta es una palabra que yo la uso con mucho cuidado, pero realmente es uno de los objetivos de la perfilación,
predecir las acciones, predecir las reacciones, predecir el comportamiento para poder llegar a identificar en este caso y a una captura eficaz, como en todos los casos que hemos trabajado, que hemos podido resolver. Entonces, este primer caso que les traigo, un caso exitoso o de resolución exitosa, que comienza como un perpetrador desconocido, un violador serial, con toda la característica de lo que la clasificación mundial permite o considera para avalar o para saber que estamos ante hechos seriales, ¿ok? Era desconocido para las autoridades y que llevó a esta resolución eficaz. La siguiente lámina. Acá, como les decía, de 20 características, se logró coincidir con 17 de ellas, teniendo un 85% de efectividad, el perfil que inicialmente se construyó. Muy bien. Nuestro siguiente caso, o el siguiente caso que les traigo en esta mañana, tiene que ver con Wilexi, o el Wilexi. Wilexi es, o era, fue neutralizado en enero de este año. Wilexi era lo que en Venezuela se conoce como un PRAN, es decir, una persona con un gran poder en la vida delictiva, que tenía años perpetrando una gran cantidad de delitos, extorsión, secuestro, lo que acá se llama cobro de vacunas, tráfico de drogas, microtráfico de drogas. Wilexi se fue convirtiendo casi en una leyenda urbana, ya lo van a entender, ¿no? Wilexi se apoderó de uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, que es Petare. Allí estuvo, dentro de la complejidad geográfica y urbana de este espacio de Petare, él se apoderó completamente de aproximadamente unas 6 zonas. Petare hay una parte, uno de los barrios dentro del barrio, se llama José Félix Riva, tiene una serie de zonas, y Wilexi era el dueño de aproximadamente unas 6 zonas de las 9. Desde la zona 3 aproximadamente del barrio José Félix Riva hasta la zona 9 era totalmente propiedad de Wilexi. Suena sencillo, pero la extensión geográfica era amplísima, y desde allí tenía todo un grupo organizado, grupo estructurado de delincuencia organizada, que era muy clásico. Como les decía el comisario Rubén, también desde el centro de perfilación hemos tenido la posibilidad de estudiar estos GEDOs. En Venezuela están transitando, transmutando la jerarquía, pero Wilexi estaba en un GEDO, o sea, estaba dentro de un grupo estructurado de delincuencia organizada muy clásico, donde él era el dueño y señor de todas las actividades. Wilexi para Venezuela se convirtió en una leyenda urbana, porque no muy pocas veces realmente no se tenía una fotografías o respaldos fotográficos o personas que describieran a Wilexi. De hecho, las fotos que reposaban en nuestros archivos eran cuando él estaba joven, menos a los 20 años. Wilexi fallece a los 38 años. Tenía muchos años sin estar en la vida pública. Y muchas personas comenzaron a creer que era una construcción social, pero realmente no fue así. Él comienza con un gran afecto en la comunidad y luego termina siendo el terror de la comunidad de José Félix Riva y de Petare como tal. Uno de los crímenes, vamos a la siguiente lámina, por favor, María Raquel. Uno de los crímenes que más conmocionó al país, entre muchos, porque el nivel de violencia era altísimo, es el hecho de haber asesinado a su propio hijo. Wilexi mata a su hijo, graba el homicidio y lo proyecta luego y celebra el hecho de haber matado a su hijo, porque él sospechaba que su hijo estaba colaborando con las autoridades para llegar a su captura. Entre los crímenes que tenía Wilexi estaba el hecho de matar niños, obligarles a tomar veneno, bebidas corrosivas, grabar la muerte dolorosísima de estas personas, grabarla y luego distribuir los videos para infundir terror. Hubo muchísimas muertes de niños, de adolescentes, de adultos también, desplazados, toda familia, toda persona que él podía considerar que estaba colaborando con las autoridades. Lo mejor que le pasaba a estos individuos era salir de las casas, pero muchos terminaban muertos. O sea, había realmente un gobierno de terror en el barrio José Félix Riva.
nos piden colaborar, la unidad de investigación penal de nuestro cuerpo nos pide colaborar para poder llegar a Wilexi, una persona que se cuidaba enormemente, como les digo, no teníamos ni siquiera una imagen actualizada, y pues todo aquel que intentaba traicionarle o colaborar con los cuerpos policiales estaba muerto. Su red era muy amplia y estaba con tentáculos en muchísimos espacios. Entonces comenzamos con él, al no tener forma de acercarnos, comenzamos a hacer un perfil indirecto, ¿ok? Comenzar a conseguir los elementos que nos hablaran de Wilexi sin tenerlo a él, por supuesto. En una de las operaciones se captura a una niña y comenzar a trabajar con lo que esta niña nos decía, esta adolescente que era su pareja, fue parte fundamental para conocer la estructura psíquica de Wilexi. A propósito de la persona que preguntaba sobre las redes, los mensajes, es una forma también de perfilar, aunque Wilexi nunca se mostraba en las redes, pues también comenzamos a tomar los elementos de las noticias y de lo que decía las personas en el barrio. Y comenzamos a conocer a Wilexi a través de la mente de sus víctimas, inicialmente de esta niña o de esta adolescente que era su pareja y de otros elementos. Fue sumamente importante una única fotografía que él le mandó a una persona. La fotografía era de su mano sosteniendo un arma. Esta única fotografía la estudiamos a profundidad, junto con algunas características que esta chica nos decía sobre su físico. Logramos determinar que Wilexi padecía de un síndrome, el síndrome de Marfan, que le daba unas características físicas particulares, pero que también tenía unas limitaciones. El síndrome de Marfan genera, por ejemplo, que las manos, las extremidades los dedos sean especialmente largos, el tronco especialmente largos, hay cierta debilidad muscular, los ojos con una particularidad un poco protuidos. Esta característica física nos llevó a comprender muchas de sus acciones, por ejemplo, las armas que utilizaba, por qué se cuidaba de ciertos espacios, y comenzamos a comprender ciertas acciones. Todos estos elementos nos llevó a determinar el diagnóstico psicológico o de la dinámica psíquica de Wilexi. Más allá de un diagnóstico, para todos aquellos que nos escuchan, es sumamente importante que comprendan que va más allá de un nombre, de una clasificación. Es comprender cómo funcionan todo este grupo de signos y de síntomas y, les repito, predecir el comportamiento. Wilexi tenía un trastorno mixto de personalidad, entre paranoide y antisocial. Realmente el que más prevalecía era la paranoia. La paranoia de Wilexi era importante, lo llevó a ir eliminando a toda aquella estructura, a todos aquellos elementos que él consideraba que podían traicionarle. También su estructura paranoide lo llevó a involucrarse con niñas y con niños dentro de su grupo estructurado, con niñas a nivel sexual, porque progresivamente él se dio cuenta que mientras más jóvenes las capturaba para su vida sentimental, más adoctrinables eran. Aunque es una acción que podría categorizarse como pedófila, realmente el gusto por las niñas no venía por el hecho de que fueran jóvenes o como otros elementos que se ven en los pedófilos. El hecho de él ir incorporando niñas en su vida sentimental e ir incorporando niños y adolescentes púberes en su grupo de delincuencia organizada, cumplía con la función de adoctrinarles. El adoctrinamiento era importante porque a medida que pasaba el tiempo, junto con el consumo de droga y otros elementos, aumentaba su delirio de persecución, sus ideas de referencia. Wilexi consideraba que podía ser traicionado por y con cualquiera. Una vez identificada la dinámica psíquica, el diagnóstico, que les digo, va mucho más allá del diagnóstico, poder identificar cómo se maneja, cómo se manifiesta este diagnóstico y cuáles eran los comportamientos que íbamos a esperar, comenzamos entonces el acompañamiento y el asesoramiento a la unidad de investigación penal para que ellos ejecutasen acciones de cara a esto. Comenzamos a cerrarlo con acciones de índole operativa, es decir, operativos, incursiones de la fuerza policial. Él fue aislándose, tal cual como se predijo,
terminó estando fuera de su zona de confort geográfica. Él sale de José Félix, se va a otro sitio cercano a este barrio y estaba solo. Estaba únicamente acompañado con un adolescente. No había otro aparataje técnico, es decir, no estaban otras personas de su banda, de su grupo organizado, no estaban para cuidarle. Él se fue aislando. Las acciones policiales, asesorado desde el centro de perfilación, llevaron a que él se fuera aislando y que de las personas que lo podían proteger y que se fuera saliendo de su zona geográfica de confort hasta colocarse totalmente vulnerable. Estas acciones, estos toques técnicos para ir ocasionando este comportamiento y la vigilancia constante de la parte operativa de la policía científica logró entonces que en enero de este año se neutralizara. Les repito, hallándose solo, con un adolescente, sin mayor cuidado, en una zona que fue incómoda para él, pero previamente estudiado para nosotros. Wilexi ha sido uno de los casos de mayor satisfacción. De hecho, hace poco recibimos una premiación, un premio debido a este trabajo, que fue un trabajo hermoso de la mano con la parte operativa de nuestro cuerpo de investigaciones y el poder mirar cómo se traduce con acciones operativas todo este estudio de la dinámica psíquica y social de un perpetrador y llevar a este feliz término, no sé si feliz sea el término más correcto, pero a la resolución eficaz de este caso, que fue a la captura. La intención era capturarlo, pero se neutralizó porque eso era algo también que se había analizado. Wilexi no iba a dejarse, no iba a estar con vida por muchísimas razones, y al ver al equipo de la policía científica, pues decidió enfrentarlos a pesar de que él estaba solo. Pero se logró la neutralización de este perpetrador, que era el responsable de una red de terror con múltiples delitos y que tenía en jaque a toda una zona en estas barriadas, en esta zona popular de Caracas, por muchos años. Se acabó ese gobierno de terror que llevó por muchos años el Wilexi. Esto que vimos aquí, que les presento, es la aplicación de un perfil indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque no teníamos mayor información del perpetrador, no habían elementos que él dejase en ningún sitio. No es como en el caso de Nelson, donde habían sitios del suceso y pudimos ir y estaba esa producción directa de manos de él. Era imposible para nosotros llegar a la zona donde Wilexi, imposible de manera de seguridad, llegar a la zona donde él operaba. Así que todo se tuvo que hacer aplicando técnicas de análisis retrospectivos, como por ejemplo principios de lo que es la autopsia psicológica y otras estrategias, ¿no? Súper interesante este punto de la autopsia psicológica, que tiene otra finalidad, pero que su médula nos lleva a conocer la dinámica psíquica de alguien que no está. Wilexi no estaba físicamente y por eso hubo que echar mano de elementos que no estaban relacionados de una forma directa con él, sino que estaba de una manera indirecta, por eso el perfil es indirecto. Poder reconstruir la dinámica de este perpetrador y llegar entonces a lo que les comento, a la resolución. El caso de Wilexi se trabajó a través de la técnica de un perfil indirecto. Como último caso de este encuentro, les presento el caso del monstruo de Mamera 2. Acá la captura se hizo no por el trabajo del centro de perfilación, porque la investigación tradicional ya había dado con todos los elementos de orden criminalístico y de investigación para lograr su imputación, su identificación e imputación, aunque él mismo pues se entrega a las autoridades. ¿Qué nos llama la atención de este caso? Fue su conducta expresiva. El monstruo de Mamera 2, porque ya en Venezuela hay un caso que se titula Monstruo de Mamera. Mamera es una zona en Venezuela. El monstruo de Mamera 2 mata a una joven y a su hijo, una joven de 19 años, y al hijo de esta de 2 años, y abusa sexualmente o tiene relaciones con ambos post-mortem. O sea, hubo acciones necrofílicas.
Esta conducta expresiva, lo que en perfilación se conoce como conducta expresiva, es decir, algo que sale de lo habitual, que no es necesario para el crimen, ya él las había matado. Entonces comete este acto necrofílico con ambos, con el niño y con ella. Esto nos llama la atención y analizamos el caso para ir robusteciendo en nuestra base de datos. El monstruo de Mamera 2, este personaje, vamos a la siguiente lámina, por favor, María Raquel. Comenta una persona con un gran resentimiento que luego de asesinar a esta chica abusa sexualmente de ella alrededor de unas 2 horas y abusa de su hijo. Penetra de forma anal al niño, al cuerpo del niño. Nuestra gran pregunta, una vez que conocimos el caso, es ¿qué conlleva a esta persona al daño en estos cuerpos? Como conocedores o como investigadores del comportamiento humano, era fundamental para nosotros respondernos cómo esta persona pudo mantener una erección y pudo penetrar durante aproximadamente 2 horas a un cuerpo inerte. ¿Qué había en esta manera de ver la vida, en esta estructura psíquica que llevó a estas acciones? Este hombre, un hombre muy inseguro, con una hombría muy débil, con un autoconcepto muy pobre con respecto a su masculinidad, con una masculinidad muy vulnerable, ideó o construyó una fantasía con esta persona, con esta chica, que era su cuñada. Alrededor de unos 2 años, él estuvo fantaseando de que ella tenía alguna atracción hacia él. Hace toda una ideación, estructura la escena, es decir, organiza para que su esposa se vaya de la casa, para que se lleve a los hijos que tenían, y la invita a la casa con la excusa de que para que limpiara la casa y él le iba a pagar, y cuando ya llega con su hijo, ya el hecho de llegar con el niño y entorpecer con los planes de él, lo llena de ira. Cuando él intenta aproximarse a ella para tener relaciones, estando ya solos en la casa, ella lo rechaza y allí es cuando comienza esta explosión de ira que lleva a darle múltiples puñaladas, más de 50 puñaladas, todas, casi todas, concentradas en el cráneo y el rostro, prácticamente la desfigura. Fueron tanta el número de puñaladas que hubo pérdida de masa encefálica. Esto tiene toda una razón de ser a nivel de la perfilación. Buscó borrarla, desfigurarla, quitarle su esencia. Al niño lo abusa, lo mata de una manera bien violenta, le tritura la cabeza, ¿ok? Con sus propios pies, porque lo veía como un estorbo para lo que él quería concretar. Lo abusa de una manera de descargar su rabia, ¿ok? Y a la chica, a su objeto sexual inicial, comienza también a cumplir una serie de fantasías que él tenía, a colocarla en unas posiciones sexuales específicas, a cumplir, les repito, con las fantasías sexuales que él tenía, pero a someterla. Detrás de todo este crimen tan violento y tan grotesco y hasta bizarro, lo que hay detrás es la necesidad de este hombre de demostrar que él podía cumplir con este rol que él tenía internalizado de lo que es ser hombre y cumplir las fantasías que durante 3 años venía guardando, sosteniendo con su cuñada, con esta joven de 19 años. Esta es una persona, para cualquiera que se lo pregunte, que no está loca, no está, utilizo el término loco por ser de una manera coloquial, pero no tiene comprometido su juicio de realidad. Él planifica, estructura y lleva a cabo con plena conciencia de lo que estaba haciendo todas y cada una de estas acciones para satisfacer estas fantasías, porque el detonante en el momento es que ella lo rechaza y reta su hombría. Todo el homicidio, todo el hecho es violento porque paga y descarga estos 3 años de fantasías que no se logra cumplir y luego de borrarla, de desdibujarla físicamente, comienza a dar rienda suelta al cumplimiento de su fantasía. Cuando analizamos sus pensamientos, él pues llevó a cabo y disfrutaba el poder llevar a cabo toda esta novela sexual que él se había construido y alimentado durante estos aproximadamente 2, 3 años que tenía con el vínculo como cuñada con esta persona. Entonces, este caso es un caso que fue de interés
desde el principio para el centro de perfilación, como muy bien se lo decía el comisario Rubén, no porque hubiese que identificar o asesorar a los investigadores para su captura. Toda la investigación tradicional llevó rápidamente a la identificación y captura del autor, pero para nosotros y para todos era sumamente importante comprender qué había detrás de una acción tan bizarra a los ojos de cualquiera como eran los actos de necrofilia. ¿Okay? Entonces, fíjense, estos son los casos, 3 casos bien particulares que les traigo en esta mañana para mostrar la aplicación de la técnica de perfilación en dos casos particulares, como es el caso del violador de Petare y el caso de Wilexi, porque les repito, en este último caso no una perfilación como tal, pero este conocimiento nos ayuda a robustecer nuestra base de datos, porque, como bien les decía al inicio, el crimen es dinámico e idiosincrático y es importante conocer estos elementos que caracterizan a los perpetradores en Venezuela. ¿Okay? Espero esto haya respondido un poco la curiosidad o la inquietud o sí, la curiosidad al respecto de cómo se puede aplicar y cómo se puede obtener resultados a través de la perfilación. Casos hay muchísimos. Les invito a certificarse para que tengan el libro del Congreso y poder ahí leer con más extensión pues lo que tanto el comisario Rubén como mi persona les ha comunicado. Quedamos a la orden en el centro de perfilación, en CPCRIM, pues para socializar cualquier otro caso, ¿ok? Pero lo importante de todo esto es que ustedes vean pues lo real, lo práctico, lo bondadoso que es la técnica para llegar desde diferentes perspectivas a la resolución de un caso, pero sobre todo es de gran valor para mí como su facilitador en este momento, entender de que este manejo de la técnica es un manejo científico, donde convergen gran variedad de disciplinas y todas desde el rigor y que las caracteriza, y el conocimiento profundo de las disciplinas es la que nos lleva a converger y poder analizar. Desde el punto de vista de la psicología criminal, de la psicología forense, es sumamente, y de la psicopatología criminal, sumamente importante comprender que no se trata solo de diagnósticos. A veces nos quedamos con el hecho de, bueno, esta persona es antisocial o es un psicópata. Interesante este término, podríamos discutirlo en otro espacio, ¿ok? Pero en perfilación y en psicopatología criminal y desde la psicología criminal no se trata solo del hecho de un diagnóstico, sino de comprender la dinámica psíquica de una manera profunda, porque esa comprensión profunda de esa mente es la que nos va a permitir predecir y con la predicción poder llegar a la identificación, a la captura y a la resolución de los casos. Muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, pues acá estoy. Bien, sí, sí. Bueno, tenemos muchos agradecimientos, muchas felicitaciones por la disertación. Nos dice excelente ponencia, gracias, muy buena y amplia ponencia, sobre todo la consecución de los hechos para llegar al final y perfilar el caso. Felicidades al centro. De igual manera, a través del canal de YouTube, felicidades al centro. Creo que con esto dimos contestación a la pregunta relacionada con si el centro había podido trabajar casos y llegar a la resolución de los mismos. Así que les agradecemos siempre, bueno, a usted, doctora, y también al comisario por el tiempo, el día de hoy, domingo. Yo creo que un ponente ayer dijo que estudiar un domingo podría llegar a ser un sacrificio, pero en estos espacios cuando se goza con esta calidad de contenido, pues se disfruta del tiempo invertido en esto, que a la final es gratificante, ¿no? Felicitaciones, excelente, orgullosa de este equipo, excelente ponencia, muy nutrida, saludos y bendiciones desde Panamá, desde Perú. Mire, tenemos una pregunta a través del canal de YouTube, nos dicen, lamentablemente la comprensión es después de que ya se han cometido los crímenes. No existe una manera de poder prevenir esos casos. Sí, evidentemente, aquí hay un continuo interesante, y bien lo decía el comisario Rubén, y también lo vivimos en Venezuela.
ciertamente uno de los objetivos cada vez que nosotros abordamos un caso es poder identificar los elementos de orden psicológico, criminológico, sociales, que llevaron a que esta persona se constituyera así, de esta forma, y que terminase en estas acciones muchas veces tan bizarras, ¿ok? Para hacer campañas de prevención, para montarnos en plan de prevención. En nuestra policía científica tenemos ahorita, desde hace algunos años, un trabajo de prevención súper interesante y que venimos trabajando de la mano, esta área de prevención, con los resultados del centro de perfilación. El, ciertamente, las víctimas de estos casos que trabajamos, pues, más allá de hacer justicia y de poder honrarles y elevarles a través de la administración de justicia, pues no hay mucho que hacer a estas víctimas, ¿no? Pero sí en materia de prevención, por ello se analiza a profundidad cada elemento. Por ello, el abordaje de casos como el de monstruo de Mamera, que les repito, a través de la investigación tradicional ya estaba resuelto, pero era de gran valor conocer cómo estaba esta dinámica psíquica y qué aspectos sociales, psicológicos y de diversas índoles había llevado a este hecho para luego comenzar lo que es la prevención, ¿ok? Entonces, bueno, sí, a estas víctimas, más allá algunas con justicia restaurativa, que es un concepto, pues, que a veces no abarca, otras honrando a través de la acción de justicia, aunque ya no estén físicamente las víctimas, pero sí conociendo para poder generar políticas de prevención a toda índole. Bien, bueno, saludos desde Colombia, desde México, excelente. Gracias por compartir su conocimiento. Saludos desde Ecatepec, Estado de México. Excelente, doctora Dayana. Bien, muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Siempre les decimos, bueno, en Ciencia por la Verdad recientemente, bueno, ya estamos a la mitad del diplomado en perfilación criminal. Pero bueno, es Diplomado Internacional de Psicología Criminal y Perfilación de Conductas Delictivas. Justamente lleva ese nombre porque el perfilación de conductas delictivas también viene asociado a la necesidad que tenemos de generar espacios preventivos, ¿no? Y hacia allá va orientado el tema de la perfilación. Antes hablábamos de una perfilación criminal netamente posterior y ahora tenemos que hacer también el estudio de carácter social que en parte los cuerpos de investigación y los estados deben ir capacitando también a sus funcionarios con el objetivo de orientarlos a esa línea de la prevención. Así que gracias por la pregunta, gracias también a la doctora Dayana por acompañarnos el día de hoy. Esperamos seguirla viendo en los espacios académicos de Ciencia por la Verdad. Ya estuvo con nosotros en Cátedra Abierta y si ustedes se perdieron esa clase, yo los invito a que vayan al canal de YouTube. Ahí buscan Cátedra Abierta 2026 y van a ver la clase con la cual ella nos acompañó. Y bueno, seguir participando y sumándose en estos espacios, mi doctora, que como le dije en sus inicios, esta es su casa también, así que le agradezco por acompañarnos el día de hoy y compartir su conocimiento con nosotros. María Raquel, agradecida contigo. Reconozco tu labor, tu pasión y todo lo serio que es Ciencia por la Verdad. Claro que nos seguirás viendo, de hecho, pronto estaremos por allí en la publicación, también mostrando para toda la comunidad pues, los avances teóricos que tenemos desde Venezuela. Muchísimas gracias a ti y a todos, y totalmente a su disposición. Muchas gracias nuevamente. Bien.